Ok, bueno, ahí les estoy proyectando la presentación para dar continuidad al tema de la ley de Bragg. Habíamos visto en la clase última esto de la ley de Bragg y cómo influía en la difracción, el fenómeno de la difracción. Y veíamos bueno, la difracción, cuando se cumplía la ley de Bragg, teníamos difracción y con ello teníamos ondas constructivas que permitían darle a los detectores una señal para definir, pues ya, después de tantas cosas, tantos cálculos, la estructura cristalina que estaba contenida en la muestra que se está analizando. Se explicó en relación a una sola familia de planos, pero la verdad es que ni es solamente un par de haz de electrones, de rayos X que llegan a la muestra, y tampoco es solamente una familia de planos. Entonces, la información que se genera al interactuar los rayos X con la muestra son muchos. Entonces, los detectores están trabajando más del 100%. Y bueno, actualmente se han desarrollado una serie de detectores eh, que van eficientando cada vez más este proceso de recolección de datos para deducir la estructura cristalina. El caso es que la cantidad de información se tiene la capacidad para asimilarla. Tenemos muchas familias de planos, como estamos viendo ahí en la proyección, en un solo volumen de, de muestra. Y obviamente es importante que sepamos lo referente a planos y direcciones, la nomenclatura, porque aquí sí, si no lo asimilamos bien, vamos a irnos retrasando cada vez más en el entendimiento de los temas. Entonces, confiando en que no seamos unos expertos, pero al menos que sí seamos capaces de imaginar planos y direcciones, con eso va a bastar. Les comentaba que la ley de Bragg incluye en su fórmula la variable d, que es la distancia interplanar, y que esta distancia interplanar se mide desde la distancia de un plano a otro, pero de manera eh, a 90 grados, como se esquematiza aquí en esta imagen. No puedes medir a un ángulo diferente de 90 grados porque obviamente vas a tener un resultado diferente. Eso se tiene que cotejar con el resultado que obtengas de las fórmulas. Y les decía en relación a estas que tenemos fórmulas diferentes para cada estructura cristalina. Y les proyectaba ahí las que tengo del sistema ortorrómbico, del sistema tetragonal, del sistema cúbico, etcétera, ¿no? Hexagonal, aquí están. Les comentaba que estas están en el libro del Coolity, en el apéndice, debe ser por ahí el 11, algo así. Al final, ahí vienen todas las fórmulas. Les recomiendo, si no las copian, recórtenlas, péguenlas en su cuaderno para que haya evidencia de que las hemos estado viendo. Y también cópienlas en su formulario, por favor. Aquí está otra presentación. Hago esto porque pues también que vean que esta les digo, fue escaneado del libro. Ah, miren, aquí está para más información, ver el apéndice 1 de la página 459 del Coolity. Entonces, estas fórmulas son del Coolity, ya les había
les había comentado. Pero si no tienen el libro, también la pueden consultar en internet. Esto que les estoy proyectando es un print screen de una presentación de internet. Entonces, realmente aquí no hay excusa de que no tengo los medios para accesar a esa información. Pueden hacerlo por diferentes medios. ¿Sale? Y bueno, lo referente a la ley de Bragg se va a complementar también con otra fórmula que se llama o que le denominan factor de estructura. No son fórmulas aisladas, están relacionadas y va a llegar un momento en el que vamos a considerar las dos a la vez o una en un momento dado, otra por separado, etc. Son herramientas que debemos tener a la mano y que no sabemos si las vamos a tener que usar en conjunto o de manera aislada. ¿Sale? Entonces, el factor de estructura es una ecuación que considera la ley de Bragg y básicamente tiene el mismo principio, solo que aquí ya estamos considerando la ley de Bragg se aplica para todas las estructuras. La difracción se lleva a cabo en todos los planos de todas las estructuras. En cambio, el factor de estructura también se aplica para todas las estructuras, pero la fórmula cambia de acuerdo a la estructura. Sigue un patrón básico, pero se va modificando conforme vamos aplicándola a diferentes estructuras. Entonces puede decirse que es una fórmula selectiva, una fórmula diferente para cada estructura cristalina. Y su principio es similar a la ley de Bragg. Se va a trabajar con las señales de las ondas. Por ejemplo, aquí tenemos, igual, como les decía, en la parte derecha, vemos a ver, déjenme, aquí está, una onda 1 y una onda 2, ¿ok? Observen que están en fase, ¿ok? Y el resultado de la sumatoria de la onda 1 y de la onda 2 es una onda constructiva. Vean, chequen ustedes la amplitud de las ondas y la amplitud de la onda resultante, es decir, de la onda 1 y 2. Sin embargo, lo que no cambia es esto, la, la, la fase en la que está la onda resultante, en este caso la onda 1 y la onda 2, ¿sale? Perdón, es que tengo una muestra en él. Ok. ¿Sí me entienden? Entonces, cuando tienes dos ondas que se suman y que están en fase, la fase se mantiene en la resultante. Lo que cambia es la amplitud. Y precisamente esa amplitud es la que está buscando el factor de estructura. Está buscando una amplitud máxima. ¿Sale? Aquí vemos el otro ejemplo donde están dos ondas que no están en fase. Vean que la cresta coincide con el valle, cresta con el valle y el valle con la cresta. De tal manera que al momento de realizar la suma de estas dos ondas, no vamos a tener ni una señal aquí. Entonces el detector no va, ahora sí que a detectar esas ondas que vienen o provienen, que difractaron de un plano en particular. ¿De acuerdo? Entonces el factor de estructura tiene este principio. Brinco todo esto. Aquí está. Digamos que, a ver, aquí está. Esta es la ecuación de
la ecuación del factor de estructura. Vean, vamos a analizar las variables. Primero, habla de una sumatoria. Esa sumatoria se refiere a las diferentes posiciones de los diferentes átomos. Por ejemplo, en una estructura BCC, ¿sí?, vamos a tener a manera de ejemplo, supongamos que estamos hablando de una ferrita. Entonces vamos a tener átomos de fierro en las esquinas y vamos a tener un átomo de carbono en el centro. Esa es una estructura BCC correspondiente, B es BCC, correspondiente a la ferrita, es un hierro alfa. Entonces, en el factor de estructura vas a tener que sumar las posiciones de los átomos de hierro y las posiciones de los átomos de carbono. ¿A qué me refiero con la sumatoria? Estas ondas, quizá estas ondas, digámoslo así, lo está generando un tipo de átomo, digamos que es del hierro. Y esta onda la está generando, digamos, el carbono, haciendo o considerando esta estructura cristalina. Entonces, el factor de estructura va a llevar a cabo las amplitudes que cumplen con la ley de Bragg, las amplitudes de las ondas que cumplen con la ley de Bragg de una estructura cristalina. ¿De acuerdo? Entonces, de tal manera que esa sumatoria se refiere a eso, la sumatoria de los diferentes átomos que están en la celda unitaria. Pero, como esta ecuación va a tener un valor dependiendo de las posiciones de los planos, va a tener una magnitud ese valor. ¿Por qué? Porque es lo que les decía anteriormente. Imagínense que lanzo una pelota y va a impactar a una pared que está a este ángulo. Entonces esa pelota va a venir aquí y va a rebotar, va a difractar, que es el término que aquí para este tema tendríamos que utilizar. Va a difractar a un cierto ángulo, ¿sí? Y a ese ángulo va a estar colocado un detector. Y el detector va a registrar una señal cuando le llegue esa señal, y va a registrar esa señal y va a registrar el ángulo al cual le llegó esa señal. ¿De acuerdo? Si esa misma pelota o ese mismo haz lo lanzo para una pared que está, digamos, hacia otro ángulo, más acostado, no es mucho, ¿verdad? Pero obviamente ahí va a salir difractado el átomo a un ángulo diferente. Y allá voy a tener otro detector, o el mismo detector pero en otra posición. Entonces se va a registrar otra vez una señal y la va a registrar de acuerdo a un ángulo de difracción diferente. ¿De acuerdo? Entonces, de cajón, o es de suponerse, que para registrar estas lecturas de intensidades, de amplitudes de las ondas que se generan al impactar los rayos X a las estructuras cristalinas y por lo tanto a los diferentes planos, debo de registrar las posiciones HKL de los planos, aquí, de los planos que están difractando, que están originando una señal a un cierto ángulo.
¿De acuerdo? De tal manera que para cada sumatoria, para la sumatoria de cada uno de los átomos en una estructura cristalina, se debe registrar todos los planos que están formando esos átomos en la estructura cristalina. Y para eso están las posiciones HKL. A ver, déjenme entonces. Esta sumatoria se refiere a los diferentes átomos. Y HKL, lo voy a poner aquí, HKL, se refiere a los planos que analógicamente con el esquema que les ponía ahorita eran las paredes a diferentes ángulos donde están topando las pelotitas. Bueno, esos son los planos. Y X, Y y Z, X, Y y Z que están aquí, X, Y y Z, van a ser ya no los planos, sino las posiciones de todos los átomos que están en la estructura cristalina, pero son posiciones, muchachos. Posiciones, no son planos, son posiciones. De tal manera que debo de conocer las posiciones de los átomos en cada estructura. Por ejemplo, si tengo el origen aquí, este átomo va a tener la posición 1, 0, 0, de acuerdo a las coordenadas que elijas, ¿no? X, Z y Y, por ejemplo, suponiendo que esta sea X. Este átomo que está acá arriba tiene la posición 1 en X, 0 en y 1 en Z. Esa es la posición. Bueno, estas coordenadas son las que van a ir a dar aquí, en X, Y y Z. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decirles con todo esto? Que el factor de estructura va a ser la sumatoria de todas las ondas que difractan, que salen de una estructura cristalina con diferentes posiciones de acuerdo a los átomos que están en la estructura. Es decir, este átomo me va a generar una onda así. Este átomo me va a generar otra onda así. Cada uno de los átomos me van a generar una onda diferente, de acuerdo a los planos que están formando esos átomos. Espero no confundirse, pero es importante que se empiecen a imaginar que los planos, que los planos están conformados por átomos. Por ejemplo, volviendo a esta estructura cristalina, este plano que les estoy poniendo aquí, ese plano, si lo dibujo de frente, está conformado por átomos aquí en la esquina. Y cuando vienen los rayos X e impactan a este átomo, son difractados, al igual que los otros átomos difractan a esos electrones. Bueno, entonces la suma de todas estas ondas deben de cumplir con la ley de Bragg y deben de tener una intensidad. Y para sacar esa intensidad, esa amplitud, debo de conocer los planos que están siendo conformados por esos átomos y además las posiciones que guardan los átomos que están conformando ese plano. Entonces, toda esa evaluación está incluida en la ecuación del factor de estructura. Quizá todo esto sea mucho rollo, pero vamos a hacer un ejercicio donde vamos a ver de manera práctica, de manera real,
toda esta información, cómo se interpreta y el resultado que se obtiene. ¿Sale? Basta con esta proyección, doy por bien servido, de que entiendan ustedes que tenemos una ecuación que se conoce como factor de estructura, que ese factor de estructura evalúa las amplitudes de todas las ondas que difractan en una estructura cristalina, ¿sale? Y las evalúa. Y les decía que esa ecuación cambia de acuerdo a la estructura cristalina. ¿Por qué cambia? Porque les decía que cada átomo que conforma esa estructura cristalina va a difractar y vamos a tener una amplitud de acuerdo al número de átomos que están en esta celda unitaria. Entonces, aquí tenemos una cúbica simple, pero si hablamos de una estructura BCC como esta, pues vamos a tener también una difracción, así, igual que la de arriba. La diferencia es que aquí tenemos un átomo de más aquí en el centro en relación a la estructura de aquí arriba. Entonces ahí cambia la ecuación de cada una de las estructuras. ¿Por qué? Porque recuerden que X, Y, Z nos indican posiciones atómicas. Entonces, para una BCC va a tener una posición adicional en esta ecuación, ¿de acuerdo? Y eso cambia todo, de tal manera que la ecuación de una estructura cúbica simple, que es esta, cambia para una estructura BCC. Aquí vemos, por ejemplo, vamos a ver qué diferencias hay. Si se fijan, esta es la misma ecuación, donde cambia, aquí estaríamos utilizando X, Y y Z diferentes. Al momento de sacar el resultado, estamos evaluando para todos los átomos que están conformando esa estructura. Al momento de obtener el resultado, resulta o se concluye para una BCC que el resultado de esa evaluación para las diferentes posiciones de los átomos es E0. En cambio, para una BCC tenemos E0, que es esta misma, más otra posición EPHKL, ¿de acuerdo? De tal manera que de dónde salió esta es la diferencia que hay entre la BCC, entre la cúbica simple y una BCC. La ecuación cambia y ese es el resultado, ¿ok? Y todavía va a ser diferente cuando tengamos el análisis de una estructura FCC. Aquí las cosas se complican porque no solamente tenemos un átomo en el centro como el BCC, sino que aquí en la FCC tenemos 6 átomos adicionales y están colocados en el centro de las caras. Entonces son 6, fíjense. Si con uno vemos que se adicionó algo a la ecuación inicial, en la FC se adicionan más. Vean que aquí vuelve a aparecer la E0, que aparece aquí y que aparece acá, en la cúbica simple. Y se adicionan otros 3 componentes. ¿De dónde salen esos componentes? Bueno, salen otra vez de las posiciones de los átomos que están incluidos en la estructura cristalina. ¿Sí? De tal manera que al momento de evaluar para todos los planos, vamos a tener
valores diferentes o resultados diferentes. Ok. Vean ustedes que aquí estoy marcándoles diferencias en la ecuación para diferentes estructuras cristalinas. Y esa diferencia la estoy enfocando en posiciones atómicas. Pero les dije que aquí en la ecuación inicial tenemos, además de las posiciones atómicas que es X, Y, Z, tenemos planos H, K, L. Y a los planos en este análisis no les hice caso. Las diferencias las marqué en torno a posiciones atómicas. ¿Okay? Se fijan entonces, las ecuaciones que resultan para estas tres estructuras son diferentes, pero queda una variable o tres variables HKL correspondientes a los planos de las estructuras cristalinas. HKL, KL, HL, HK, a final de cuentas siguen siendo HKL incógnitas, ¿sí? Y aquí es donde marca la diferencia en la interpretación de las estructuras cristalinas, en el resultado que se obtiene del equipo de difracción de rayos X. ¿Okay? Y se concluyen o se tienen algunas conclusiones importantes en base a la sustitución de todos los planos que hay en las estructuras cristalinas. ¿Okay? Con esto quiero darles nada más a conocer la ecuación del factor de estructura, que incluye posiciones atómicas y planos atómicos. Pero a final de cuentas, ¿qué es esa ecuación? ¿Qué información te va a dar? Con esta ecuación nos va a decir qué planos de cada estructura van a difractar, deben de difractar, ¿sí? Entonces ya es una evaluación generalizada de planos y de pues posiciones atómicas de diferentes estructuras cristalinas. Okay. Aquí hay algunas conclusiones para las estructuras cúbicas que vamos a interpretar más adelante. Esas conclusiones vamos a irlas deduciendo, sustituyendo ya los valores de planos en todas todas las ecuaciones que se tienen hasta el momento de diferentes estructuras cristalinas. Okay. Espero no se me confundan mucho, pero ya cuando hagamos el ejercicio se van a dar cuenta de que es cuestión nada más de sustituir. Okay. Me regreso a la ecuación base, que es esta que está aquí. ¿Qué me está calando en mi oído? Y me regreso nada más para que vean que en una celda, en una estructura, una celda unitaria, tenemos diferentes planos y cada plano está conformado por diferentes átomos. Entonces puede llegarse el momento en el que un átomo puede estar formando parte de otro plano, de dos planos. Por ejemplo, vemos aquí en esta estructura, el plano de abajo, digamos, pongamos este átomo aquí. Y ahora esa misma estructura, pero con otro plano, vemos ese mismo átomo que está ahí, está formando parte de este plano y de este, y de este, y de este, miren. ¿Se fijan? Entonces, un plano puede estar formando parte de varios planos. Y eso es relativamente bueno. ¿Por qué? Porque va a ir sumando intensidades de diferentes ondas.
y por lo tanto vamos a tener una señal de esas ondas en el detector, de tal manera que al momento de considerar ese átomo en particular, se nos van a simplificar muchas cosas, como cuáles, bueno, eliminar variables, deducir valores en base a la sumatoria de posiciones y de índices de Miller de planos, etcétera. Puede llegar el momento en el que se simplifican las operaciones cuando un átomo forma parte de dos o más planos atómicos por su posición. Okay. En el Coolity, en el libro que les mencionaba hace un momento, en los apéndices, vienen todos los planos que pueden conformar a una estructura cristalina. No sé si regresar. No están aquí. Hay una tablita que te indica todos los planos que difractan en una estructura, específicamente sobre las cúbicas. A ver, déjenme ver. Más k cuadrada más L cuadrada 2, 3, 4, 5. Esto es para una tablita, les voy a decir cómo se conforma la evaluación que quiero hacer. Les decía que ese factor de estructura, en ese factor de estructura, HKL, les decía, se hizo el análisis de las posiciones X, Y, Z de las posiciones de los átomos. Eso las conocemos, puesto que las cúbicas simples pues tienen átomos en las esquinas. La BCC, además de los átomos de las esquinas, la tenemos en el centro y así sucesivamente. Entonces las posiciones atómicas X, Y, Z no tenemos mucho problema. Donde sí hay un poquito de problema es en los planos HKL. ¿Sí? Hay que evaluar todos los planos que pueden haber en una estructura cristalina. ¿Y cómo vas a saber todos los planos que hay en una estructura cristalina? Es relativamente fácil. Antes de irnos, les voy a decir, h cuadrada más k cuadrada más l cuadrada nos van a dar una secuencia, así como está ahí en la tabla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no hay 8, 9, 10, 11, etc. Esa secuencia nos la va a dar cuando hagamos la sumatoria de los planos HKL de las estructuras cristalinas. Por ejemplo, tengo esta celda unitaria. Esta celda unitaria, tengo H para acá, tengo K para acá y tengo L para acá. ¿Sí? Supongamos que quiero este plano. ¿Qué plano es este? Pues este viene a ser como acorta a H en 1 y crece paralelo a K, este 0, y crece paralelo a L, este 0. Entonces, ese plano es el 1, 0, 0. ¿Ok? Estos son los HKL que les decía. Y si hacemos la sumatoria de los cuadrados, fíjense bien, H va a valer 1, el cuadrado va a ser 1, más K va a ser 0, si lo elevamos al cuadrado sigue siendo 0. L, si lo elevamos al cuadrado, también va a ser 0, y si lo elevamos va a quedar 0. De tal manera
que esto va a ser igual a 1. Bueno, ese 1 es este de esta tablita. ¿Y quién lo está generando? Lo está generando el plano 1, 0, 0. Entonces, ese número perdón, sí, bueno, sí, ese número 1 lo está generando el plano HKL 1, 0, 0. ¿Okay? Voy por el otro. ¿Quién está generando el 2? Déjenme lo borro rapidito. El 2 lo va a estar generando un arreglo de otro plano. Ese plano, supongamos que es este, que está aquí. ¿Qué plano es ese? Ese es el plano 1, 1, 0. ¿Por qué? Pues porque, déjenme lo pongo en azul, es el plano este. Así, así, así y así. Ese plano, ¿a dónde corta? ¿En dónde corta a H? Pues lo corta aquí. Entonces, del origen para acá es 1 en H. Acá, ¿en dónde lo corta? Lo corta aquí, que tiene un valor de 1, porque aquí está el origen. Entonces, K es igual a 1. Y como corre paralelo a esta dirección, este plano, entonces corre paralelo al eje L. Y habíamos dicho que cuando corren paralelos corresponde a un infinito. El inverso del infinito es igual a 0. Entonces ese plano en azul es el plano 1, 1, 0. Si hacemos la multiplicación de h cuadrada más k cuadrada más l cuadrada, vamos a tener que h al cuadrado es 1, al cuadrado es 1, k al cuadrado es 1, l al cuadrado es 0, entonces 1 más 1 más 0, esto es igual a 2, y esto es lo que está generando al número 2. Y así sucesivamente vamos a ver qué plano está generando o está dando lugar al número 3. ¿Sí? ¿Cuál pudiera ser? Pues ya así con un poquito de más experiencia, yo les podría decir que el plano 1, 1, 1 es el que me está generando el número 3 en esta tablita. ¿Por qué? Pues porque 1 al cuadrado, k al cuadrado, l al cuadrado es hkl. Y eso me está dando lugar al plano 3. Les voy a encargar de tarea dos cosas. Que hagan esta secuencia, que lleguen al menos hasta el 15, ahí en su cuaderno, así como lo hice aquí, que vean qué planos están generando a esta numeración. Les voy a adelantar lo siguiente. Observen aquí en la siguiente presentación, la siguiente proyección, tenemos una tablita aquí. Y bueno, ahí van a ver los diferentes planos. Bueno, pues ya no va a ser tarea, pero sí les encargo que lo comprueben. Aquí les estoy diciendo, por ejemplo, el plano 1, 0, 0 es el que me está dando lugar al 1 en la sumatoria de los índices de Miller. El 1, 1, 0 me está dando lugar al 2. El 1, 1, 1 me está generando un valor de 3. El valor de 4 lo genera el plano 2, 0, 0 y así sucesivamente. Entonces, de esta manera, mediante el desarrollo de esta sumatoria, puedo generar
todos los planos habidos y por haber de una estructura cúbica, muchachos, de una estructura cúbica. Es decir, en otras palabras, estos son todos los planos que hay en una estructura cúbica, ni más ni menos, ¿sale? Pero es importante de que sepan cómo se generan, porque si se ponen a macheteárselo, a que yo me voy a aprender mejor estos planos, esta secuencia, va a estar bien difícil. Lo mejor es que sepan cómo se obtiene esa secuencia para cada una de estas sumatorias, ¿sale? De acuerdo. Entonces, de tarea, les encargo que hagan una tablita. La van a copiar esta tablita que está aquí, pero le van a dejar espacio para otras 3 columnas. Es decir, esta tablita la van a hacer más grande. Se fijan aquí, esto es para la cúbica simple. Vamos a dejar otro espacio para la BCC y vamos a dejar otro espacio para la FCC. ¿Por qué? Porque el resultado que estoy teniendo aquí, al momento de sustituir estos planos en la ecuación esta, HKL, siempre voy a tener este valor de 1. Y al tener un valor de 1, eso quiere decir que tengo ondas constructivas, ¿sí? Va a llegar el momento en las otras estructuras en la que este resultado no va a ser igual a 1. Puede ser igual a 2, puede ser igual a 4, etcétera. Pero también va a llegar el momento en el que tengamos un valor de 0. Ese valor de 0 nos dice que la combinación que escogimos para H, K y L me está generando un valor de 0 y eso quiere decir que las ondas no son constructivas en esa combinación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el resultado va a ser 0. En el escenario real, ¿qué significa ese valor de 0? Significa que se fijan aquí en la cúbica simple, todos los planos van a tener un valor de 1, ¿sí? en esta ecuación. Cuando evaluamos esta ecuación, recuerden que cambia de acuerdo a la estructura cristalina. Cuando evaluamos esta ecuación con los diferentes valores de los planos HKL, va a llegar el momento en el que vamos a tener a veces el valor de 0. Entonces aquí todos estos planos difractan en la cúbica simple. En la BCC, quizá este sí difracte, este no, este sí, este sí, este no, este sí, etc. El resultado va a cambiar, es decir, no todos los planos van a difractar en una BCC. Entonces, necesitamos evaluar todas estas posiciones aquí en HKL para ver qué resultado obtengo en la ecuación del factor de estructura. Y lo mismo va a pasar para la FCC. Todos estos valores de planos los vamos a sustituir en KL, en HL, en HK, etcétera. Ahí los vamos a sustituir. Igual vamos a tener valores de 0 y vamos a tener valores diferentes de 0. Cuando tengamos valores diferentes de 0, entonces sí hay difracción. Entonces el plano que sustituimos en esa ecuación sí va a difractar, sí va a generar una onda constructiva. ¿De acuerdo? Ok.
Yo sé que estoy bien seguro que tienen dudas de todo de la clase de hoy, pero el día de mañana va a estar más claro cuando desarrollemos las ecuaciones y lleguemos a las conclusiones de esas ecuaciones. Todo este rollo que va a ser largo el día de mañana, al sustituir los valores en esas ecuaciones, va a ser largo y, y vamos a sacar una conclusión que va a sustituir todas esas operaciones que vamos a hacer en su cuaderno. ¿Ok? Mañana quiero que estén bien atentos y me sigan en el desarrollo de esas ecuaciones para poder llegar a una conclusión. ¿Sale? Igual todo ese rollo no lo vamos a aplicar de manera eficiente, de manera obligatoria en la solución de ejercicios, pero les va a ayudar mucho para hacer conclusiones. De tal manera que, ni modo muchachos, tenemos que atorarle, tenemos que sustituir, tenemos que sumar, tenemos que restar, tenemos que hacer operaciones para que las conclusiones que obtengamos nos sean claras y lejos de provocarnos confusiones, veamos todo con más claridad. ¿Sabe? Entonces, mañana se vienen preparados con su calculadora, su cuaderno a un lado para hacer todas las anotaciones, porque esas anotaciones las voy a querer ver cuando les pida los apuntes, cuando les pida fotos en un documento PDF de su cuaderno. Entonces, todas esas anotaciones deben de ir ahí en su cuaderno. ¿Sale? Entonces, nos vemos el día de mañana para desarrollar todas estas ecuaciones. ¿Alguna duda aparte? Bueno, profe, yo tengo una. Ahorita, pues que estaba la tabla, mi pregunta Ujú. es si se cambiara, digamos, el orden de HKL, como en la primera que Ok. era 100 y nos daba 1. Ajá. Si se cambia el orden, aún Sí. así el resultado puede ser 1 y está bien. Sigue siendo el mismo resultado porque son familias. ¿Sí? Teníamos, por ejemplo, el 200. Puede ser que tengamos el 020 o el 002, pero recuerden que se elevan al cuadrado. Ese detalle es lo que hace que sea el mismo resultado para el 200 como para el 020, siempre y cuando tengamos dos ceros y un 2. Es decir, que sean de la misma familia, el resultado va a ser el mismo. Donde sí se altera es la secuencia, muchachos. 1, 2, 3, 4, 5. El 1 lo genera siempre el 100, o el 010, o el 001, o sus negativos. Siempre lo va a generar. No van a poner con que el 2 lo genere el 111, ¿sí? O la familia del 111. Ese va a ir siempre en el tercero. Este detalle es importante, esa secuencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, porque al momento de interpretar lo que te da un equipo de difracción de rayos X, va a obedecer a esa secuencia. Cuando hagamos ejercicios, voy a estar trayendo ideas, los tips, los comentarios que hicimos durante estas clases para poder interpretar el resultado que nos da el equipo. Todo este rollo, muchachos, a final de cuentas, se va a reducir en un equipo que precisamente estoy trabajando en él. Estamos viendo la posibilidad de comprar uno. No tengo aquí un esquema. Todo ese rollo, fórmulas, operaciones, todo, va a quedar en una grafiquita, así como las que provocan los electrocardiogramas. Así, pum, un pico, otro pico más grande, pum, pum, pum. Es una grafiquita de ese tipo que vamos a tener que interpretarlo. Y entonces ahí es donde entra en juego la secuencia esa que les digo.
1, 2, 3, 4 de h cuadrada más k cuadrada más l cuadrada, ahí es donde va a tomar mucha importancia al momento de indexar esa grafiquita y deducir la estructura cristalina. No se asombre, esto que les estoy diciendo, se lo estoy diciendo con un hueco muy grande de información que les falta por captar todavía y que se los voy a dar en estos días. Entonces, basta con que entiendan que esa secuencia es importante. Entonces, por eso es que les pido que en su cuaderno hagan esa tablita, al menos de esa primer columna, y vean de dónde sale el 1, el 2, el 3, el 4, de qué planos, de qué familia de planos, ¿sale? Pues el día de mañana los espero aquí nuevamente a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde para continuar con este tema. De aquí en adelante les recomiendo, si no van a estar presentes en la clase, preocúpense por la grabación, por ver el video, porque es importantísimo que no pierdan la secuencia, ¿sale? Es una secuencia vital, el saber de dónde vienen cada uno de los términos de la ecuación del factor de estructura. ¿De acuerdo? ¿Alguna